Iglesia, buenos días, Dios me los bendiga. El tema de hoy se llama 4 deberes de un cristiano. Así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Hay que cumplir los deberes para poder tener derechos. Vámonos al texto de Romanos 12:3 y los versículos 6 al 12. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:3. Dice: Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y del 6 al 12 dice: De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Padre bendito, Rey eterno, gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos estás regalando esta mañana, Señor. Solo te pido, Señor, sabiduría de tu Espíritu Santo, Padre, para predicarla o para enseñarla conforme a tu voluntad, Señor. Que seas tú, Señor, poniendo los mejores pensamientos, Señor, las mejores palabras, para que tu iglesia sea edificada, Señor, y que todo aquel que escuche esta palabra, Señor, pueda cambiar, pueda mejorar, y que sirva para que tu iglesia sea fortalecida en tu palabra, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Que sea tu voluntad, Padre eterno. Amén y amén. Estos 4 deberes, que son la fe, la misericordia, la oración y la obediencia, aquí los estuvimos leyendo. Estos 4 deberes deben hacer parte de la vida de un verdadero cristiano. Debes tener fe, debes tener misericordia, debes orar y ser obediente, que es lo que a Dios le agrada. Entonces, Dios sabe de nuestras necesidades, pero también quiere que tú como cristiano hagas la obra, que te trabajes en la obra de Dios. Mateo 6:8. Mira lo que nos dice la palabra: No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios sabe de nuestras necesidades. Entonces, Él sabe. Lo que nosotros debemos ser es obedientes a su palabra. Y en Santiago 2:24 nos dice: Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea que si tú tienes fe, debes obrar. No puedes decir tengo fe y no tienes obra. Entonces eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y la palabra deber en griego se escribe dei, que significa necesario, es algo como obligatorio, conveniente, convenir, deber, necesidad, preciso. En español la palabra deber significa estar obligado a algo por la ley divina, natural o positiva. O sea, un deber es una obligación que debes tener. El primero que vamos a escudriñar hoy es la fe. Tú debes tener fe si te consideras un verdadero cristiano. Un cristiano sin fe no puede decir que es cristiano. Entonces, la fe es un mandamiento de la gracia, Romanos 3:27. Como una obligación tener fe, porque si yo no tengo fe, estoy grave. Dice: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es la ley de la fe. Y el segundo punto nos dice: vivimos por fe. Romanos 1,
16 al 17. Aquí mismo está. Dice el poder del Evangelio, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. O sea, por la fe vivirá. Cuando usted tiene fe en Dios y pone su confianza en Dios, Él provee, Él ayuda, Él cambia, Él hace lo que le place en su voluntad cuando tú se lo pides con fe. Tercer punto: agradamos a Dios. Con la fe agradamos a Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú quieres agradar a Dios, debes tener fe en Él, porque Él es el que provee, el que hace todas las cosas y que suple nuestras necesidades. Por la fe imitamos a Jesús y al pastor. Hebreos 13:7 dice: acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Debemos imitar al pastor, imitar esa fe, esa conducta, porque a veces imitamos en lo malo, lo que vemos en otros, y no al verdadero ejemplo, que es imitar la fe y la conducta de un pastor. Apocalipsis 14:12, miren lo que nos dice la palabra. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la que debemos guardar, esa fe de Jesús, y es lo que nos dice la palabra. El segundo deber, la misericordia. ¿Qué es misericordia? Son gestos concretos de amor, perdón y ayuda hacia los demás. La misericordia, incluso cuando no se lo merecen. Eso es tener misericordia. Cuando aquella persona no se merece que la ayude, pero tú la ayudas, eso es tener misericordia. No solo ayudar al que lo merece, sino también al que no lo merece. Dice, el primer punto: debemos tener misericordia con todos. Mateo 5:7. Una bienaventuranza. Mateo 5:7 nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces queremos misericordia, pero no somos misericordiosos. Entonces, ¿cómo estamos? Si tú quieres misericordia, debes ser misericordioso. Quieres amor, debes amar. Y así todo es recíproco. El segundo punto: dar de lo que recibimos. Mateo 18:27 al 33. De lo que Dios te da, de lo que tú recibes, de ese amor, de esa misericordia, también debes darla. Mateo 18:27 al 33. Mire lo que nos dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, aquel que le debía 100 denarios, y haciéndole él, lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? O sea, si con nosotros Dios tiene misericordia, ¿por qué no podemos tener misericordia con los demás? Eso fue lo que le pasó aquí. Le perdonaron la deuda, pero no la perdonó. Entonces, muchos oran ese Padre Nuestro que dice: Dios, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero no perdona. Lo dicen de boca, pero no lo cumplen. Y eso está mal, porque si yo voy a orar
debo cumplir lo que digo en la oración. Dios perdona tus pecados, debes hacer lo mismo. Debes hacer lo mismo. La misericordia, bueno, el tercer punto es lo más importante, Mateo 23, misericordia. Es muy importante que un cristiano sea misericordioso. Mateo 23 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, que principalmente es la misericordia, lo más importante. Entonces debemos tener misericordia siempre. Cuarto punto, muchas veces los que no son hijos de Dios tienen más misericordia que un cristiano. A veces pasa eso. Personas que no son cristianas son más misericordiosos que el mismo cristiano. Lucas 10, 33 a 37 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Jesús te está mandando a que tengas misericordia con el necesitado, no que lo juzgues, sino que tengas misericordia. Ese es el ejemplo que nos ha dado y que nos enseña el Evangelio: ser misericordiosos. El quinto punto nos dice que la misericordia con los perdidos. Lucas 15, 20. Hay que tener mucha misericordia. Dice en Lucas 15, 20: y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Imagínense, que el padre no va a tener misericordia con su hijo, aún si se ha equivocado. Allí es cuando más misericordia hay que tener, cuando se equivocan, cuando fallan, cuando toman un mal camino. Hay que tener mucha misericordia y no juzgarlo, porque es que lo primero que hacemos es juzgar enseguida. No, primero es ser misericordioso. El tercer deber, la oración. Ese es uno de los claves, uno de los deberes claves de un cristiano: orar. Entonces hay una pregunta que nos dice: ¿tu casa si es casa de oración? Mateo 21:13. Mateo 21:13 dice: y les dijo, escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, enseñar a nuestros hijos y dar el ejemplo. Si yo no le enseño a mi hijo a orar, a que debe orar todas las noches, todos los días, debe clamar a Dios, debe pedirle a Dios, debe obedecerle a Dios, yo también tengo que hacerlo. O sea, no es decirle, no pedirle, no enseñarle nada más, pero que tiene que ver el ejemplo en mí para que él pueda seguir ese camino. Entonces, tú como papá, mamá, tienes que darle el ejemplo a tu hijo de orar cada vez más y así tener más comunión con Dios. Entonces, la oración no es una opción, es una necesidad. Miremoslo en Lucas 18:1. Es una necesidad, no es una opción, es necesario hacerlo. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No debes desmayar en la oración. La oración debe ser constante, debe ser fortaleza para tu vida, debe ser necesaria día a día, porque el enemigo cada día ataca más fuerte, y la comunión con Dios es a través de la oración. O ¿quién no tiene una necesidad? Así como tenemos necesidad de alimentarnos, el espíritu tiene necesidad de que se alimente con la palabra, con la oración. El tercer punto,
¿en qué persistes tú? Una pregunta, ¿en qué persistes? Porque a veces persistimos en cosas que no edifican o que no son tan importantes y no en lo importante. En Hechos 6:4, mire lo que nos dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es lo más importante de un cristiano, persistir en oración y en la palabra. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando oramos, cuando escudriñamos la palabra, Dios nos va edificando cada vez más y nos va fortaleciendo en el espíritu, y no vamos a caer fácilmente ante el enemigo. El cuarto punto: ¿cuánto estás orando por tus hermanos? Efesios 6:18. Porque a veces nos enfrascamos en orar por nosotros, porque somos egoístas, aún siendo cristianos. Oramos por nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestra familia, pero no oramos por nuestros hermanos, esos hermanos en Cristo que también tienen esa necesidad de que oremos por ellos. Entonces, ¿cuánto estás orando tú? Si te consideras un cristiano verdadero, tienes que orar. Mire lo que dice en Efesios 6:18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, por todos los santos. Por eso es que hay que orar por todos nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo, porque ellos también necesitan de esa oración, así como ellos también oran por ti. Tú debes ser recíproco, orar por ellos. Pero miren lo que dice exactamente: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Que tu oración sea en el Espíritu y no en la carne, porque muchos hacen oraciones en la carne que no pasan del techo. Tu oración debe ser espiritual, debe ser eficaz, debe ser con mucha súplica. Y dice: y velando en ello con toda perseverancia. Perseverante. No es que ya yo oré, ya no. Ser perseverante. Si mi hermano tiene una necesidad, yo oro cada día para que esa necesidad que él tiene sea suplida por Dios. Así como cuando yo tengo una necesidad, mi hermano también ora por mí. Y eso es lo que nos enseña la palabra, que debemos orar por nuestros hermanos, por todos los santos. El quinto punto nos dice: trata bien a tu pareja y no tendrás estorbo en la oración. En primera carta de Pedro 3:7. Porque a veces cuando estamos orando se nos meten malos pensamientos, otros pensamientos en la oración, y nos enredan la oración. Pero no quiere tener ese estorbo. Debemos tratar bien a nuestras parejas. En la primera carta de Pedro 3:7, miren lo que nos dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que debemos orar con tratar bien a nuestra pareja, para que esa oración no tenga estorbo, para ser un buen ejemplo ante ellas. El cuarto deber: obediencia. Eso es lo que más le agrada a un padre, que su hijo sea obediente. Entonces, el primer punto es: ¿estás obedeciendo el Evangelio sin dejarte engañar? Romanos 10:16. Porque hay muchos engañadores y llevan a muchos al abismo, no lo están llevando por el camino de la verdad. Dice en Romanos 10:16, dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces no todos obedecen, pero no te debes de dejar llevar por el que no obedece. Usted déjese llevar por la palabra, que nos manda a ser obedientes. El segundo punto: ¿estás obedeciendo a la fe? Romanos 16:26. Esa fe debe ser fortalecida a través de nuestra obediencia. Romanos 16:26, mire lo que nos dice: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. A la fe, esperar con paciencia, con humildad, cuando tengamos alguna necesidad, tener esa fe que Dios obra en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras necesidades, y desarrollar la paciencia cada día para esperar con fe. Tercer punto: ¿a quién estás obedeciendo? Vamos a ver, ¿a quién obedeces tú? ¿A tu pensamiento
Tercer punto, ¿a quién estás obedeciendo? Hechos 4:19. Si estás obedeciendo a tus pensamientos o a lo que Dios dice en su palabra. En Hechos 4:19, mira lo que nos dice. Mas Pedro igual respondieron, diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, ¿estás obedeciendo a quién? ¿A los hombres o a Dios? Primeramente obedecer a Dios. Y aquí mismo en Hechos 5:29, mira lo que nos dice. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres hay que obedecer a Dios. Y todo lo que Dios nos pide, lo que Dios nos manda, están aquí en su palabra. Por eso que debemos escudriñarla cada día para que podamos ser unos hijos obedientes, no dejarnos llevar por nuestros pensamientos. El cuarto punto dice: ¿estás obedeciendo a tu pastor? Hebreos 13:17. Porque si el pastor me está dando un buen ejemplo, me está enseñando la palabra, debo tomar su consejo. Si veo que me está dando un buen ejemplo, una buena conducta, debo seguirle. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 13:17. Hay que obedecer a vuestros pastores, sujetarse a ellos, para que cuando ellos vayan a dar cuenta a Dios, lo hagan con alegría. Bueno, llegamos a la conclusión. En Gálatas 3:1-5. Cumple estos deberes que son la verdad en Cristo. Dice: el Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, hasta aquí nos llevó el sermón. Le doy gracias por su atención y oremos para que Dios haga la obra. Padre eterno, Rey de los cielos, grande y poderoso eres, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestros malos pensamientos. También te pedimos, Dios, que en el nombre de Jesús esta palabra haya llegado a muchos, Señor. Esta palabra sirva para que muchos sean edificados con tu evangelio, y que en el nombre de Jesucristo, Señor, aprendamos a cumplir nuestros deberes, Señor. Te damos gracias, Padre, porque a través de tu palabra nos edificas cada día más, nos fortaleces en la fe, en la obediencia, y queremos seguir, Señor, en este camino, Padre. Aunque a veces se torne difícil, es el único camino que nos lleva al cielo, Señor. Gracias te damos por todo. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Dios amado.